dentro de la experiencia y de los asuntos que me ha tocado ver en el instituto, pues hay uno que es de gran relevancia y que adquiere mucha importancia ahora con la nueva ley, ¿no? Que sería el análisis que tenemos que hacer de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora en la imposición de medidas provisionales. Es un análisis que tiene que hacer el instituto y un poco del contexto que les voy a platicar es el siguiente. ¿Sí? El INPI debe de estudiar estos dos conceptos que es la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora para poder cumplir y para poder adoptar las medidas provisionales que la ley le establece, ¿sí? El contexto de esta figura pues surge que a través de sentencias y jurisprudencia el Poder Judicial reconoció en los últimos años que el instituto debe estudiar debe estudiar exigencias probatorias, aunque sean mínimas, para poder ordenar y levantar medidas provisionales. El primer punto sería ordenar y en breve iremos viendo el tema de levantar estas medidas provisionales que imponemos nosotros, ya sea antes de instaurar un procedimiento de declaración administrativa de infracción, durante el trámite del mismo, ¿no? O que inicie como una solicitud de declaración administrativa de infracción con la adopción de medidas provisionales, ¿sí? El contexto de esto es que antes la ley de la propiedad industrial para la procedencia de las medidas provisionales que establece contemplaba diversos requisitos mínimos, pero que deberían ser acreditados a efecto de establecer la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Si bien la ley no lo establecía en texto en específico como lo marca hoy la ley federal, sí se hacía este análisis, ¿sí? La autoridad o el ordenante de las medidas sí llevaba a cabo este análisis y lo van a ver y ahorita a ver si puedo explicarles y se entiende, que espero que así sea, sino que me lo hagan saber con las dudas que vayan teniendo, cómo es que se daba este análisis y cómo es que sí sucede ahora en la práctica. Los requisitos, como se los decía, estos requisitos mínimos para imponer unas medidas provisionales por parte del solicitante, primordialmente son estos: que acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos. ¿Cómo puede ser ser titular del derecho? A través del registro marcario, de la patente, del registro de un modelo de utilidad, de un diseño industrial. Sobre estos se imponen las medidas y se imponían a través de la anterior ley. Hoy la ley también nos da una facultad que pide que el acreditamiento de la titularidad del derecho no será exigible cuando se trate de infracciones administrativas que no impliquen la violación a un derecho de propiedad industrial, como bien les decía, una patente o un título de marca, ¿no? Pero también en la ley protege los secretos industriales. Esta figura del secreto industrial evidentemente no tiene como tal un título, no un reconocimiento por parte del instituto como tal, es decir, no otorga un documento en el cual reconozca esta figura, ¿no? Este sería un supuesto donde se podría aplicar una medida provisional sin la violación a un derecho, por así decirlo, constituido por el instituto hacia un usuario, ¿sí? ¿Cuáles son estos requisitos? La titularidad y cualquiera de los siguientes supuestos. Tiene que establecerse en la solicitud de medidas provisionales que puede darse o llevarse a cabo la existencia de una violación al derecho, cualquiera de estos que les mencionaba, ¿sí? Que la violación al derecho sea inminente, es decir, que pueda ocurrir. La existencia de la posibilidad de sufrir una afectación irreparable con aquellas conductas que él considera violan su derecho, ya sea por el uso de la marca, por el uso de la patente o por cualquier otro de los derechos que les mencionaba. Puede acreditar que esta acción que realiza el presunto infractor, si no se atiende de manera oportuna, puede tener el temor de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o que se alteren, lo que conllevaría o sería grave para él, para que en el transcurso del procedimiento pudiera verse afectado y no pueda obtener a lo mejor una resolución favorable.
Como les decía, la nueva ley establece en el artículo 345 que para determinar la práctica de las medidas que la ley contempla, el instituto realizará un análisis de esto que ven en la lámina que tiene en su pantalla, ya lo establece la ley textual, antes no lo traía. La apariencia del buen derecho, la no contravención de disposiciones de orden público y que no se afecte el interés general. El instituto tomará en cuenta la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada. Lo que ven en negrillas es la apariencia del buen derecho, que es lo que vamos a comentar en un momento. ¿Sí? Como les comentaba, estas solicitudes de medidas provisionales, ya sea que se presenten como una solicitud antes de presentar la declaración administrativa de infracción, que es esta la que verá el fondo, podría traducirse como un medio preparatorio antes de la controversia, ¿no? Como un medio preparatorio antes del procedimiento. Es decir, el solicitante puede pedir estas medidas provisionales para ver qué elementos puede tener y saber si puede obtener una sentencia favorable en cuanto presente su solicitud de declaración administrativa de infracción. En estas solicitudes debemos de tomar en cuenta la naturaleza de la violación que alega el solicitante y la autoridad, el que va a emitir las medidas, tiene que realizar un análisis o un juicio de probabilidad o de verosimilitud del derecho del solicitante, es decir, analizar qué me estás pidiendo, con qué derecho tienes y hacia dónde vamos o qué camino va a tener esa medida provisional. Recordemos que esa medida provisional va a recaer en alguna persona que evidentemente cualquier acto de autoridad que emane del instituto, como esta adopción de medidas, pues le puede acarrear un perjuicio. Es decir, a través de este análisis debemos de estudiar un poco el fondo del asunto para ver si es viable, ¿no? No podemos dedicarnos, o la autoridad no podría estar admitiendo todo este tipo de solicitudes porque se volverían a lo mejor las mismas son infundadas o su solicitud es muy cuestionable respecto al derecho que tiene concedido y sobre qué quiere imponer una medida. Los dos extremos, como decíamos, que tiene que satisfacer para obtener una medida cautelar son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El presupuesto que refiere a la apariencia de la existencia del buen derecho condicionará la admisibilidad de la medida, es decir, la autoridad tiene que saber si hay ese derecho, ¿no? Y muchas veces pareciera que es fácil en esta materia tratar de acreditar esa apariencia del buen derecho. ¿Y cómo lo haces? Pues a través del derecho que tienes concedido, la patente o el registro de marca. Ya es un punto extra o un punto principal para poder avanzar con las medidas, ¿sí? Como les decía, la petición de estas medidas tiene que partir de que es creíble que se está violando ese derecho. Como saben, las marcas se protegen en diferentes clases. Puede ser que tal marca protege una clase y tú quieras detener un producto que no está relacionado o que no invade la clase en la que lo tiene registrado. Esta solicitud pues, se podría volver frívola, ¿no? O no tendría un sentido de hacia dónde vamos o qué quieres obtener con esa imposición, ¿no? Sería muy temerario, por así decirlo, imponer una medida respecto de productos o servicios que no guardan relación, a pesar de que el titular pues considere que le asiste la razón, ¿no? Este análisis que haremos pues es un estudio superficial, ¿no? Como les decía, es una decisión de probabilidad respecto de la existencia de la violación del derecho, el cual va a ser discutido en el proceso. Si vemos que la marca protege vestuario sobre la que se cita o sobre la que se cree que se está violando, va a ser muy difícil que exista una violación por una marca que puede ser semejante en alguna que proteja algún medicamento, algún suplemento alimenticio. Entonces, ahí
es donde partimos a lo mejor de un análisis primordial de qué es lo que tenemos, qué es lo que nos presenta el solicitante y a dónde iríamos con la imposición de la medida. Esta imposición de la medida, evidentemente, ya va vislumbrando el fondo del procedimiento. El peligro en la demora. La cuestión y el análisis de este elemento radica en que la autoridad administrativa no se va a encargar de examinar si el derecho del solicitante está en peligro, sino el de ver si este peligro es susceptible de agravarse. Es decir, si la autoridad no actúa, ese peligro que ya está sucediendo, esa violación del derecho que ya está reclamando el titular del registro, se va a ver mayormente afectada, ¿no? Es decir, tratar de que ese daño no se vuelva algo irreparable, ¿no? Que se pueda contener. La medida que ordene el instituto no va a eliminar el peligro, ¿no? No resuelve el fondo del asunto. La medida cautelar va a retener y va a detener la cuestión litigiosa, lo que más adelante veremos. No va a eliminar el peligro, ¿no? La doctrina lo establece. Las medidas cautelares, más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente con el papel que tiene encomendado, ¿sí? Es decir, vamos a ver qué tenemos, hacia dónde vamos en el fondo del asunto, cómo pinta esta solicitud, para ver si nuestro actuar estará bien encaminado a defender o a proteger el derecho de propiedad industrial que tenga el usuario y que considere que ha sido violado o que está viéndose afectado. El peligro en la demora consiste en esta afectación a los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como que consecuencia de la tardanza del dictado de la resolución. Evidentemente, los procedimientos tienen sus etapas, ¿no? Y como les comentaba, una medida provisional puede iniciar antes de establecerse la litis. Una vez que se presenta la solicitud de medidas provisionales, sea cual fuera la medida, como puede ser el aseguramiento, ordenar que se retiren diversas mercancías, que no se sigan fabricando, que no se publicite tal comercial, o que se baje de alguna página de internet tal publicación, ¿sí? Se solicita eso y el usuario tiene 20 días después de que se aplique una medida para presentar la solicitud de declaración administrativa de infracción. Esta solicitud de infracción tiene que ser estudiada, se ofrecen las pruebas, tiene que ordenarse el emplazamiento correspondiente, el demandado o el presunto infractor tiene el tiempo para contestar, se desahoga o se admite la contestación, se desahogan pruebas, se abre periodo de alegatos. Entonces, en todas estas etapas del procedimiento ya hubo una tardanza, ¿no? A lo mejor no una tardanza a propósito, ¿no? Sino una tardanza de las etapas procesales. Pero a final de cuentas, ya está viéndose afectado el usuario, el titular del derecho, porque no ha obtenido una sentencia o todavía no ve una sentencia favorable. Esto es lo que dice la doctrina, ¿no? Está destinada la medida para retener, para poder darle tiempo a la autoridad a que resuelva el procedimiento y que no se sigan afectando los derechos del titular, ¿no? Los efectos provisionales de las medidas están encaminadas a dar al juicio principal las condiciones necesarias para el dictado de una resolución justa, congruente y eficaz en el debido tiempo, una vez subsanadas todas las etapas, ¿no? El proceso, a final de cuentas, es tardado, pero nos ayuda mucho teniendo contenido la conducta, ¿no? Como les decía, se realiza este análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y se establece que no se contravengan disposiciones de orden público y que no se afecte al interés general. Esto lo establece la ley. Se ha generado un poco de controversia porque no se establece o no se llega a definir muy bien qué es la contravención al orden público o cuál es esa afectación al interés general. Por lo que hace al interés general,
pues interés es algo que tiene valor, algo que tiene importancia, y algo que tiene trascendencia. Esto de general, pues sería a la sociedad. Esta medida, si yo adopto esta medida, va a contravenir o va a tener una trascendencia a la sociedad, eso lo tiene que analizar el que ordene la medida, ¿no? Que no se afecte, que no se contravenga el orden general, pues el orden es todas estas instituciones o figuras jurídicas que establecen un mandato y que debe ser obedecido, ¿no? Estas medidas provisionales tienen que cubrir o tienen que prever que no se viole alguna ley o alguna institución, ¿no? En esta convivencia pacífica que tendría que tener la sociedad. Entonces, son nuevos principios y puntos muy precisos que se establecen en la nueva ley, pero que nos dan una mayor seguridad jurídica a la autoridad para poder imponer las medidas, como para el solicitante y el presunto infractor o aquel sobre el que recaen las medidas. Para el levantamiento de la medida provisional, que es una etapa, una oportunidad que tiene la persona sobre la que recaen las medidas provisionales, anteriormente la ley de la propiedad industrial únicamente establecía que el presunto infractor podría obtener el levantamiento de la medida provisional con la exhibición de una contrafianza. Esta contrafianza era tendría que ser del 40% de la fianza exhibida por el solicitante de las medidas, ¿sí? Había mucha controversia sobre lo que decía la ley, porque para el usuario que se ve afectado en sus derechos, lo que manifestaban muchas veces es, pues le estás dando una licencia con el simple hecho de con el simple hecho de exhibir su contragarantía o contrafianza, para que pueda seguir incurriendo en las conductas que posiblemente y a lo mejor en el fondo del asunto vas a ver que sí son una conducta infractora, ¿no? Entonces teníamos muchos procedimientos en la práctica donde la autoridad imponía las medidas y el presunto infractor, en la oportunidad que tenía para exhibir su contrafianza, venía, la presentaba y se podía llevar la mercancía y no volvíamos a saber de él dentro del procedimiento, ¿no? Entonces parecía que le estábamos dando una licencia para seguir comercializando las mercancías, para seguir prestando un servicio o realizar su actividad, hasta en tanto no hubiera una resolución que determinara el fondo y que nos dijera que sí era infractor o que sus productos estaban violando lo protegido, ¿no? Entonces, en esta reforma, en el artículo 346, ya nos dice que no será únicamente suficiente la exhibición de una contrafianza, sino que con los elementos proporcionados por el presunto infractor, es decir, las manifestaciones que haga, porque tiene ese derecho de hacer esas manifestaciones una vez que le es impuesta la medida, la autoridad deberá analizar otra vez y ponderar si la infracción puede ser mayor para el solicitante, la afectación puede ser mayor para el solicitante o que no se afecte este orden público o este interés general. ¿Qué tenemos que hacer como autoridad? Poner en la balanza qué derechos tenemos o qué conductas tenemos para poder determinar si procedería un levantamiento de la medida impuesta, ¿no? Es decir, no cumple este objetivo la medida de retener la materia litigiosa hasta el fondo del asunto. Si bien se va a seguir el procedimiento, muchas veces, como les platicaba, teníamos asuntos en específico, medidas en frontera, que así es como le llamamos, es la retención de mercancías que están entrando a lo mejor al país por alguna de las muchas aduanas que tenemos y que podrían esas mercancías tener, imaginemos, una marca de la cual no tienen licencia para usar o la que no tienen un derecho para usar. Estas mercancías, este contenedor lleno de mercancías, se detenía, ¿no? Y el presunto infractor exhibía su contragarantía, su contrafianza, y era libre. Entonces, ¿qué pasaba?
este contenedor de mercancía, pues lo teníamos completo en la aduana, ¿no? Lo teníamos retenido, los 10,000, los 200,000 productos que venían en el mismo, pues lo tenemos y es más fácil retener una mercancía en un punto principal, es decir, toda contenida, a que después la pudiéramos contener si después esa mercancía viola algún derecho en mercados ambulantes o ya puesta a disposición del público, ¿no? Ya estaba más complicado poder ejecutar o proteger los derechos del titular, ¿no? Entonces, por eso esta modificación de la ley nos trae a la autoridad pues, buenas cuestiones para analizar y determinar, y para los usuarios les da un elemento que es de gran ayuda para poder proteger y para seguir protegiendo sus derechos, ¿no? Pareciera que no trae nada nuevo o no ayuda mucho, pero esta reforma pues, nos ayuda en igualdad procesal, ¿no? La preservación del derecho humano de propiedad intelectual, de seguridad jurídica y del debido proceso se establecen en esta figura al momento de estudiar para el demandado o el presunto infractor, lo mismo que tendríamos que utilizar para el solicitante, ¿no? Ya están en igualdad de circunstancias, por si bien pareciera que tiene que ser, que era más, había más elementos para exigirle al titular del derecho que aquel que presuntamente estaba violando el mismo, ¿no? Hoy están en igualdad de circunstancias o la autoridad tiene que analizar lo mismo para las dos, ¿no? En cada caso en concreto, evidentemente, ¿no? Ya tendríamos que otorgar o negar las medidas o en su levantamiento. Pareciera que no pudiéramos negar alguna medida, la solicitud de alguna medida, pero es en ese análisis que yo les comentaba al principio, que la autoridad tiene que ir vislumbrando un poco el fondo del asunto, ¿no? La nueva ley responsabiliza al juzgador a seleccionar el medio más efectivo para alcanzar el objetivo perseguido, ¿no? Que es una resolución de fondo favorable para aquella persona que tenga una violación a su derecho, ¿sí? Como les decía, se trata de este estudio preliminar y provisional a primera impresión, ¿no? Hay un juego en igualdad de circunstancias para posteriormente entrar al estudio del fondo de la cuestión litigiosa, ¿no? Nos ayuda para que la ley no se use como un instrumento para el abuso de un derecho, ¿no? Como lo decía, tanto para la imposición como para el levantamiento. Era una queja recurrente de los usuarios que con la simple exhibición de la fianza, la contrafianza o contragarantía, los presuntos infractores pudieran hacer uso de la marca o vender, comercializar los productos o prestar un servicio, ¿no? Les quisiera poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces hemos tenido asuntos donde personas del espectáculo o personajes políticos, por así decirlo, consideran que el uso de su nombre está siendo o está llevándose a cabo a través de publicaciones periódicas, en periódicos, ¿no? Donde se hizo una investigación y aparece el nombre del personaje famoso o el político, ¿no? ¿Qué hacen estas personas físicas? Registran su nombre, ¿no? Imaginemos, Héctor Hernández registra para publicaciones periódicas, para revistas, su nombre como marca. No hay ningún impedimento para que lo pueda registrar si lo hace la persona física con este nombre, ¿no? Imaginemos que yo registro mi nombre, Héctor Hernández, como marca para estos productos, ¿no? Con publicaciones o revistas. Y lo hacen con la intención de ir contra el medio, ¿no? O contra el periódico o contra la revista, en este caso muchas veces sucede contra los periódicos, que están llevando a cabo una crítica, y sucede en el ámbito político, donde se lleva a cabo una crítica respecto a la actividad que están realizando, ¿no? Evidentemente tendríamos que analizar si esta persona, si Héctor Hernández viene y presenta una solicitud de imposición de medidas contra el diario o el periódico, tendríamos que analizar
qué derecho se está violando y qué derecho tendría que prevalecer, ¿no? En primera instancia, saber si el titular de la marca, el titular del producto, del diario, está denominando al diario con ese nombre. El periódico, evidentemente, o el diario no se va a llamar Héctor Hernández. Tal vez se llame el Informador, el X nombre que tenga, ¿no? Entonces, evidentemente, primero hay que saber qué producto se está vendiendo, cómo se está identificando y qué es lo que se está realizando, ¿no? Aquí tenemos que hacer ese estudio. Pareciera que puede ser fácil y el usuario diría, pues tienes que otorgarme las medidas porque están usando mi nombre. Espérame, ¿cómo es que lo están usando? ¿Se está llevando a cabo una nota periodística veraz, ¿no? Que no afecta o que no tiene otra trascendencia más que la de informar, ¿no? Ya habrá otras publicaciones que puedan ser amarillistas o que puedan denigrar a la persona o que puedan hablar en perjuicio de la persona, pero eso sería otro tema, ¿no? Tendría que verlo en otro ámbito, ¿no? No a través de una medida provisional en materia de propiedad industrial, es decir, porque considera que están usando su marca, ¿sí? Espero que este ejemplo pueda ayudar. Imaginemos, y les pongo platico otro asunto que se me viene, o que antes de esta plática yo me imaginaba. El día de hoy, ante esta epidemia, esta crisis de salud, ¿no? Imaginemos que una marca tiene protegido para productos o los tanques de oxígeno que hoy están muy recurridos, que hay una escasez, ¿no? Estos tanques de oxígeno ya los tienen los usuarios y van a un establecimiento donde únicamente se vende el producto, es decir, el oxígeno, se rellena el oxígeno, pero el tanque, el contenedor, trae una marca. Imaginemos que la marca que tiene estos contenedores quisiera que se aplique una medida contra la empresa que está rellenando estos tanques porque podrían llegar a creer, o el público consumidor podría creer que se trata de un producto de su marca cuando únicamente se está rellenando a lo mejor el tanque de oxígeno. Aquí nos pondría en una situación que tendríamos que atender para saber si con esa acción se afectaría al interés general de la población, ¿no? En esta situación. Tendríamos que ponderar qué es lo que está sucediendo ahorita en el mercado, qué es lo que está sucediendo con el público consumidor, cómo se están llevando a cabo estas conductas para saber si puede existir una violación a la marca del titular del registro o no, ¿no? Estos ejemplos podrían darnos un poco más de luz, creo, o espero que así sea, para poder entender estos dos puntos, ¿no? La apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que podría ayudar o establecer lo correspondiente para la imposición de medidas, ¿no? Por mi parte, pues es todo. Creo que fue demasiado rápido.